Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar estudiando las cartas apostólicas en las partes que hablan de la familia, que es el énfasis que hemos estado haciendo en las semanas recientes. Y el día de hoy vamos a exponer un tema que titulamos ¿Dónde están papá y mamá?, que la Biblia nos enseña mucho cómo tener el carácter para ser esos padres que Dios quiere, para que nuestros hijos puedan ser guiados y llevados a Él de una manera adecuada. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a exponer este tema y sobre todo a recibirlo en los corazones. Padre bueno, venga tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Háblanos y enséñanos a ser esos padres que tú quieres para cada uno de nuestros hijos, a ser buenos líderes para los niños, buenos maestros, buenos abuelos, según sea el rol de cada uno, Señor, que podamos bendecir como tú lo deseas. En el nombre de tu Hijo amado, amén. La Biblia dice que los hijos son una bendición. Proverbios 20, versos 6 y 7 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en integridad del justo y sus hijos son dichosos después de él. Empieza este pasaje haciendo una reflexión. Muchos se autoalaban, muchos dicen que son buenos, pero Dios nos lleva a reflexionar quién es un hombre de verdad, dónde hay un hombre de verdad, dónde hay una mujer de verdad, porque finalmente Dios no hace excepción de sexos. Y un ser humano que de todo corazón lo busque a Él, ¿quién lo hallará? Después te dice cómo es ese hombre de verdad. Camina en integridad del justo. Lo que habla, lo vive y camina íntegramente. Y como consecuencia, sus hijos son dichosos después de él. Trae bendición a su familia, trae una dicha a su casa. Y es lo que Dios desea de la casa de cada uno de nosotros, que nuestros hijos sean bendecidos, sean dichosos, sean felices y que podamos influir para bien a una generación que pueda ser formada, que pueda ser bendecida en Dios. Y hablando sobre esta verdad que dice el pasaje que leímos juntos, que es que Dios desea una persona de verdad, un padre de verdad, un hombre de verdad, una mujer de verdad. ¿Quién lo hallará? No son comunes, pero Él lo desea en cada uno de nosotros. Que sea íntegro y como consecuencia va a ser fácil poder levantar una generación dichosa, hijos útiles. Y me bendijo mucho estudiar la forma en la que fue afectada la educación en Inglaterra a través de un hombre que empezó a poner esos principios de formación en el carácter para poder ayudar a los jóvenes. Se llamaba Thomas Arnold y fue uno de los educadores más influyentes en Inglaterra, hablando simplemente de la formación. Él fundó una escuela o trabajó en una escuela que se llamaba la Rugby School, y antes de la influencia de ese hombre, las escuelas tenían una extrema indisciplina, había mucha violencia entre los alumnos, había un bullying muy fuerte, había un poco enfoque en el carácter y cuando se estudiaba se predominaba la influencia a memorizar. Los alumnos grandes abusaban de los menores y había un sistema caótico y no tenía una formación moral sólida. Y este hombre empezó a cambiar muchas cosas. Entre los cambios que él introdujo fue que él decía que debía de formarse el carácter, no solamente el conocimiento. Él dijo, bueno, en la escuela vamos a buscar formar el carácter, no solamente el conocimiento. Y la educación la guiaba a levantar hombres con principios, no solamente estudiantes brillantes. Introdujo una enseñanza moral basada en valores cristianos, insistía en la responsabilidad personal, promovía la integridad por encima del éxito académico y decía que los líderes en cualquier lugar deberían de ser modelos de amabilidad y de firmeza y que el maestro educa más por lo que hace que por lo que dice. O sea, finalmente tienes que levantar una persona que lo viva él mismo para después ayudar a los demás, porque de otra forma no va a haber una autoridad moral real. Y debería de haber una disciplina con propósito, no una
forma injusta, sino algo formativo. Y si llega a haber algún castigo, debe ser orientado a corregir, no a humillar. Me gustó mucho esa expresión. Y su pensamiento, algunos lo resumen así: la educación sin carácter es peligrosa y el carácter sin disciplina no se sostiene. Por lo tanto, hay que formar no solamente académicamente, sino en el carácter, y el carácter se fortalece a través de que aquellos niños y jóvenes que estemos formando tengan disciplina. Hay que enseñarles a tener disciplina. Y cuando él empezó a introducir todos esos conceptos en medio de una época caótica, pues se redujo el abuso, se desarrolló un liderazgo real y la escuela pasó de ser un caos a un modelo educativo en su país y se volvió una referencia para Inglaterra. Y muchos alumnos destacados salieron de ahí e hicieron bien a su país, salieron políticos, salieron clérigos y tenían un fuerte sentido del deber, responsabilidad y de ética. Y ese éxito en el modelo educativo, no estoy hablando de algo religioso, simplemente en el modelo educativo, ayudó a moldear el concepto de toda la nación, que se enfocara a entrenar la mente, como es como cuando vamos a la escuela, pero también entrenar el carácter. Es muy importante eso. Y esa parte les quedó muy clara a los ingleses y buscaron poner esa forma que quedara establecida, los principios que fueran claros. Autoridad, más ejemplo, más disciplina con propósito, te da como consecuencia una formación sólida. Y cuando hay permisidad y cuando hay abandono, se genera un caos. Y entonces él ayudó con ese sistema educativo que implementó a levantar una gran cantidad de personas, digamos, abundantes, que tuvieron mucha responsabilidad, que fueron fuertes en el liderazgo y que más que levantar un presidente o alguien así famoso que saliera de ahí, levantó un grupo grande de personas que tenían un carácter renovado y pues por ende hizo mucho bien al país. Y es interesante esta reflexión porque ellos, los maestros, empezaron diciendo: primero vamos a cambiar nosotros, vamos a hacer ejemplo nosotros y luego vamos a poder formar a los estudiantes, y lo llevaron a la práctica. En la Biblia, Dios desea exactamente eso, que seamos personas íntegras como padres, que seamos de verdad padres, que tengamos el corazón volteado hacia ese rol honroso que Dios nos dejó, y por ende nuestros hijos van a poder ser bendecidos. Y hay muchos casos de personas que tenían realmente la ayuda de Dios y la bendición de Dios y que levantaron familias caóticas. Y vamos a ver algunos ejemplos para reflexionar al respecto, que también nos enseña la Biblia para no repetirlos. El primero que quiero citar es a Lot, que él tuvo un carácter débil en medio de un mundo tentador. Génesis 19, versos 14 al 16 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos. Acuérdate que Lot era el que escapó por la gracia de Dios junto con la familia, que fue invitado a salir de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, cuando fueron juzgadas y cayó fuego del cielo sobre varios lugares que fueron mencionados, ¿no? Entonces dice la Biblia: salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas estaban por casarse, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Les estaba advirtiendo. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lo subrayé ahí. Le pareció a sus yernos como que se burlaba. Más adelante seguimos leyendo y dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y de nuevo subrayo: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de la mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia que Jehová tenía para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aquí nos está enseñando Dios mucho del carácter de Lot. Lot era un hombre de carácter débil. Cuando él fue y le dijo a sus yernos, que finalmente ya iban a ser parte de su familia, se iban a casar con sus hijas: Dios va a destruir este lugar. A ellos le parecieron como que se burlaba. Está loco, como que se está burlando de nosotros, diciendo que Dios va a venir y va a acabar con este lugar. O sea, no era una persona que tuviera un carácter respetado en la familia. No era Lot dijo algo y hay que tomar con respeto eso que dijo Lot.
Sino, ese Lot. Otras cosas que salen ahí de Lot, y como que se está burlando, ¿no? O sea, no tenía firmeza, no era una persona que fuera fuerte en su propia familia. Y cuando los ángeles, bueno, ya los yernos no quisieron, pero pues al menos salte tú, salte tu esposa y tus hijas y vámonos porque esto va a ser destruido. Y entonces va Lot caminando con su familia y se detiene. No tenía prisa, se detiene. ¿Qué estaré haciendo esto y lo otro? Y los ángeles los toman de la mano, a él, a su esposa, a sus hijas. No fue Lot el que tuvo la fuerza para sacar a su familia de Sodoma. Si fueron los ángeles que le andaban diciendo, ándale, vamos Lot, vamos, porque si no te vas a perecer tú y tu casa, porque ya viene el juicio sobre esta ciudad. Y de nuevo vemos la falta de carácter en Lot. Un padre sin carácter, un padre que no genera un liderazgo, que no genera un respeto, que genera muchas dudas y cuestionamientos cuando se pone a hablar y que no tiene carácter. Y tristemente este es un error que a veces pasa en los padres y que trae mucho daño. Hace tiempo yo estaba en otra ciudad y tuve una cita que me pidió un niño, y esa cita es de las más tristes y que más me han llevado a reflexionar que he tenido. No sé, tenía a lo mejor unos 10 años. Y me pidió la cita y hablé con él y me dijo que estaba con mucho rencor y que tenía mucha frustración y se sentía muy mal. Porque su madre le había pedido al pastor de aquel lugar que lo corrigiera. Y que el pastor le había dado 50 varazos. 50 varazos. Y el pastor, yo lo conocía, un tipo alto, con una voz así ronca. Y el niño se veía chiquito, frágil. Y ¿cómo es posible que la mamá le hubiera pedido al pastor y además que el pastor se hubiera aceptado hacer esa aberración de ponerte a corregir un hijo que no es tuyo, que realmente no tienes ningún derecho, y darle 50 varazos, además 50? O sea, no es que le hubiera dado 3 o 4, sino 50 varazos, y para él fue un evento espantoso, como si hubiera sido una tortura, y le dolía mucho, y estuve ahí platicando con él y hablándolo, llevándolo al perdón y cuestiones lamentables que no debieron de haber pasado. Pero luego me puse a pasar, ¿cómo puede ser que una madre le diga al pastor para que le corrija a su hijo? Y es que no es responsabilidad de alguien más que del padre y de la madre cuidar a nuestros hijos. No podemos aventar el pase lateral. No podemos decir que alguien más haga lo que a nosotros nos toca. Y muy mal hizo ese pastor en haber asumido una responsabilidad que ni era de él, porque no Dios le encargó los hijos a él, se los encargó a la mamá. Y si la mamá te dice, no, pues toma la vara y dale tú, y todavía encima la toma, lo encierra al niño y le da 50, qué aberración, la verdad. Y bueno, obviamente le costó mucho trabajo al niño y estaba con ese sentimiento de gran injusticia, que es totalmente normal que lo tenga después de lo que padeció. Pero ¿por qué pasa eso? Porque los padres no tienen carácter. Y cuando no hay carácter, le empiezas a pasar a que alguien más haga lo que a ti te toca. Entonces Lot estaba así, sin carácter. Tenía que salir, tenía que huir porque iba a ser destruida la ciudad. Y si no lo agarran los ángeles, lo bueno es que ahí eran ángeles y lo guiaron bien. Pero no siempre te encuentras ángeles. A veces te encuentras personas salvajes, como ese pastor, que se pone y no, sí lo tengo y lo voy a hacer, y no, si le da 50 balazos, qué aberración. Ese no fue un ángel, fue una persona que cayó en una maldad al haber hecho eso y estuvo muy mal. Pero no es de nadie más que de los padres la responsabilidad de guiar a los hijos y de guiarlos para que sean felices y dichosos, como decía el pasaje con el que iniciamos este mensaje. Otro ejemplo, Isaac. Isaac tuvo favoritismo con su familia. Génesis 25, versos 27 al 28 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí vemos una diferencia que se empezó a dar en la casa entre Esaú y entre Jacob. Y Isaac
amaba mucho a Esaú porque era cazador, porque Isaac también era de campo, porque se entendía con él. Empezó a haber una diferencia entre el trato que le daba a uno, el trato que le daba a otro. El otro fue y se refugió en su madre. Empezaron a ver así una rivalidad que a final de cuentas, eso que iba como desde niños y se terminó formando una rivalidad entre ellos que cuando tú lees la historia de Jacob y de Esaú, hubo engaño, hubo mentira, hubo injusticia, hubo miedo. Uno trató de vengarse del otro, de matarlo, hubo amargura. Y esa amargura la pasaron por muchas generaciones de Esaú para con Israel, hacia con su hermano y su descendencia. Y hubo un montón de problemas. Y cuánto bien hubiera hecho los padres, Rebeca e Isaac, en no haber hecho acepción de personas, sino en haber amado a sus hijos, que los hubieran llevado a ser buenos amigos, que los hubieran llevado a no estar peleando por la bendición, no estar discutiendo o haciendo diferencias o divisiones en la familia entre ellos, sino llevarse a tener una relación amigable, a velar unos por otros y que hubiera una cordialidad en casa que no hubo y que le salió bastante caro el haber tenido esos descuidos cuando era todo muy fácil mientras eran niños. Y luego todavía Jacob, que crece, en vez de arreglarlo, lo repite, porque también tuvo acepción de personas con sus hijos. Génesis 37, versos 3 al 4, dice, llamaba a Israel, que cambió el nombre de Jacob por Israel, pero bueno, es finalmente la misma persona con otro nombre, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahí vemos de nuevo un error. Estaba teniendo un favoritismo por José, era su consentido, lo traía para acá, los otros no les ponían la atención, José era lo máximo. Y esa preferencia en un corazón desviado que no estaba tomado con Dios generó odio. Tanto odio que le tuvieron envidia y hasta lo vendieron. Y tú sabes toda la historia. Y aunque hubo un arrepentimiento y un milagro de Dios al final en esa familia, hubo muchos años de sufrimiento. Hubo muchos años de buscar a ver dónde quedó José, qué le hicieron, una adversidad que también pudo haber sido diferente si no hubiera habido acepción de personas en la familia y si hubieran creado de una manera adecuada a esos hijos. Entonces no podemos ser parciales o ayudar a uno y a otro, ni pelarlo, etcétera, sino hay que ser justos y hay que ser íntegros, como decía el primer pasaje. Otro ejemplo de padre que fracasó en la Biblia fue Elí. Elí es el ejemplo claro de un tipo, un sacerdote caído, tibio, al nivel más grave, pavorosamente. 1 Samuel 3, 13 al 14 dice, Dios hablando, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabía cómo estaban sus hijos en grande iniquidad y desvío, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ese Elí era el sacerdote más importante en Israel y había una forma en la que los padres debían de formar a sus hijos para que continuaran con ese privilegio de ministrar a los demás. Y entonces, Elí decía, bueno, pues finalmente yo voy a formar a mis hijos y se van a quedar, yo me voy a morir, y era un hombre viejo en aquel entonces, y ellos se van a quedar como para ministrar a los demás. Pero eran unos verdaderos impíos. Y estaban en grandes desvíos, no conocían a Dios, eran materialistas, amenazaban a la gente para obtener ofrendas, en vez de bendecir a hombres y a mujeres, fornicaban con las servidoras en el templo, en vez de cuidarlas, no obedecían a su padre ni honraban a Dios, y bueno, eran una verdadera ficha. Y el caso es que Dios le había dicho a Elí, oye, está mal eso que están haciendo tus hijos y hay que tener cuidado porque no puedes poner personas a ministrar que estén caídas a un grado máximo, aunque si hubiera una idea o una promesa de que Dios iba a bendecir a los hijos de los sacerdotes, pero si no están teniendo los frutos, obviamente no los puedes poner a ministrar, pero él en una tibieza no los estorbaba, no se
no era radical. Y cuando lees, sí los exhortó y les dijo palabras, pero de una manera muy superficial, muy ligera. Y finalmente les cayó el juicio, murieron los dos el mismo día, y luego el padre se queda espantado, se cae detrás en una silla y también muere. Y Dios erradicó a esa familia del sacerdocio y levantó a Samuel en una nueva forma de llevar a la nación, con un ministro guiado no en la carne, sino guiado por Dios. Entonces, cuando una persona está tibia como Elí, cuando una persona no tiene celo, cuando no tiene dependencia de Dios, cuando Dios viene y le dice cosas que están mal y él no hace su parte y no se responsabiliza y no lo hace, pues le va a pasar algo parecido a Elí y es una tragedia. David es otro ejemplo, tristemente. David, el dulce pastor de Israel, que fue luz para muchos, pero que no quiso ser severo con sus hijos cuando lo requirieron. Y esa es una verdadera tragedia, porque él levantó de hombres caídos, de hombres cobardes, de hombres que estaban muy desviados, en cuevas, en grandes incomodidades. Levantó valientes. Qué hermosa es la vivencia que tuvieron en la cueva de Adulán, en medio de grandes adversidades, y todos los endeudados, los cobardes, los emproblemados se unieron a David, se pusieron a buscar a Dios, y Dios levantó una generación de valientes increíble. Pero en su familia, aunque fue luz para toda la nación, en su familia no fue luz. Primera de Reyes 1, versos 5 al 6, vamos a ver un ejemplo de los muchos que hay de sus hijos. Dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros, de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, fíjate bien, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Qué característica tenía David? Que nunca entristecía a sus hijos cuando hacían cosas malas. Nunca. Vivían en una comodidad total. Entonces Adonías creció sin límites, intentó en este pasaje usurpar el trono, andaba en base a sus caprichos, su papá no lo corregía porque pues es mi bebé Adonías, es mi niño consentido, y evitar corregir a los hijos cuando lo necesitan no es amor verdadero, sino es una conchudez, una comodidad de los padres que finalmente, déjalo. Entonces lo dejaba hacer lo que fuera. Y hubo muchos problemas, toleraba la rivalidad, los celos, los problemas no atendidos entre hijos. Y el talón de Aquiles de David fue su familia, porque no le dedicó atención a su familia. Adonías, que en este pasaje vemos cómo él estaba levantándose y diciendo: yo voy a reinar en la carne, se va a hacer lo que yo diga finalmente, ¿no? Si mi papá siempre me deja hacer lo que yo quiera, entonces yo voy a reinar. Y se proclamó rey en la carne, como lo acabamos de leer. Un ejemplo que no le fue nada bien. Luego Amnón abusó de su media hermana Tamar, o sea, ya era un delincuente sexual, y David no tuvo firmeza para corregir a su hijo que andaba abusando de su media hermana. Y luego el que era hermano completo de Tamar, la abusada, que se llamaba Absalón, mató a Amnón, que su papá no hizo nada por arreglar la cosa, en venganza. Y luego Absalón también organizó una rebelión en contra de su padre y terminó muerto en ella. Y bueno, la verdad, fue un caos la familia. Todos los problemas que hubo en Israel estaban ligados a la familia de David. Qué diferente si hubiera David puesto atención a lo que debía de poner atención, que era su familia. Lo más importante que tenemos, lo más valioso, es nuestra familia. La caída más grande de David no fue en las cuevas o en las persecuciones, o cuando estaba Saúl tratándolo de matar con un ejército encima, sino fue tener tantos lujos, tener tanta abundancia, estar en el palacio, estar bien tranquilo. Ya estaba rodeado de valientes, ya nadie podía venir a conquistarlos, ya era muy fuerte Israel, tenía hombres sabios, pero no tenía el carácter, tenía una forma ya comodina de estar: ya que hagan lo que sea, que digan lo que sea, yo ya soy un rey. Se apacentó y al rato se levantó un caos en la familia por no ponerle atención y por tener a sus hijos muy consentidos. Salomón, su hijo, un hombre que empezó bien, pero también terminó entregado
a los placeres de este mundo. Primera de Reyes 3, verso 12 dice: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Un hombre que tenía una gracia de Dios, que tenía una bendición, que le pidió a Dios sabiduría y que Dios se la dio. ¿Cuántas oraciones pudo haber tenido más contestadas y cuánta bendición? Realmente Dios le dio muchísimo a Salomón. No iba a haber otro rey tan sabio como él antes, ni David su padre, ni ningún otro, ni después habría otro tan sabio. Y fue extraordinariamente fructífero en juntar dinero para la nación, en crecer por un lado, por otro, pero después, ya que estaba riquísimo, se dedicó a los placeres de este mundo, se llenó de mujeres paganas que desviaron su corazón hacia la idolatría. Estuvo cambiando el concepto para mantener ya tantas mujeres, con tantos palacios, con tantas cosas. Empezó a grabar en exceso a la nación y no cuidó a su hijo Roboam, que iba a ser el que iba a ser después de él el rey. Estaba lejos de Dios, entregado a las pasiones, y para ese Roboam fueron escritos los proverbios. Cuando dice, oye, hijo mío, y empiezas a leer tantas instrucciones, eran para su propio hijo, que luego ni las terminó, no las terminó siguiendo. Y cuando murió Salomón y llegaron al pueblo pidiéndole, oye, ya quítanos tantos impuestos y tantas cargas que nos puso su padre, va Roboam, junta a los sabios que andaban con su padre, y su padre, los sabios le dicen, oye, escucha al pueblo, te está diciendo algo que les puedes poner atención, y también junta a sus amigos, los vagos, los que andaban con él ahí, y le dicen, no, tú habla severo, y que mis dedos son más fuertes que los lomos de mi padre, y si él los castigó de una manera, yo los voy a castigar de una manera más grande. Y entonces terminó de una manera áspera, contestando a una nación que le estaba pidiendo algo justo, porque ya era un exceso los impuestos que pedían, y finalmente se vino una rebelión. Entonces, mientras Salomón estaba en los placeres y con sus mujeres y con muchas cosas, a su hijo lo educaban aquellos amigos, a sus consejeros, los que estaban ahí cerca de él, que finalmente despreció la sabiduría y trajo un grandísimo mal a la nación. ¿Dónde estaba Salomón cuando su hijo necesitaba ser formado? No es hacer proverbios para que luego él los lea y ya, sino es pasar tiempo con él, ver qué piensa, escucharlo, ser verdaderamente un padre cercano para él. Y Dios nos llama a ser esforzados y nos llama a prepararnos para la obra, a todos, aún en el caso de la familia, de una manera excelente, porque es una obra a la cual Dios nos llamó, y para que no repitamos las desgracias de aquellos que en la Biblia fallaron grandemente, nos exhorta la Biblia a tomar con seriedad el reto. 2 Timoteo 2, verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Así le estaba diciendo Pablo a su discípulo Timoteo, sé diligente, échale ganas, preséntate a Dios aprobado, que Dios te apruebe como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y si vemos la obra que tenía Lot cuando no cuidó a sus hijas, la obra que tenía David cuando sus hijos necesitaban ser reprendidos y no los reprendió, la obra que tenía Salomón cuando solamente dio grandes teorías y grandes proverbios y grandes verdades que aún el día de hoy nos siguen bendiciendo, pero que no le dio retroalimentación, que no se sentó con él, que no estuvo siendo cercano a él. Entonces, no fueron obreros aprobados. No fueron personas que en esa obra, que era la más importante de su vida, generar una familia adecuada, se pudieran presentar con diligencia ante Dios aprobados. Y no queremos que eso nos pase, que no queremos que tengamos de qué avergonzarnos. Queremos estar delante de Dios y decir, yo hice bien esa obra que tú me diste. ¿Qué Dios nos dio? Herencia de Jehová son los hijos. Destima el fruto del vientre. Dios nos dio nuestros hijos. No son de nadie más, son tuyos. Y tienes una responsabilidad ante Dios de presentar a tus hijos, habiendo dicho, yo lo hice bien. Yo llevé a mis hijos al Salvador, los llevé a la verdad. Y para que tengamos ese procura con diligencia,
ser un obrero aprobado en esa obra que Dios nos dio, las cartas apostólicas que estamos estudiando juntos te dicen cómo debe ser el carácter para poder tener un hombre íntegro, un hombre de verdad, una mujer de verdad. Nos da consejos para ser ese hombre y esa mujer que nuestros hijos necesitan y no tengamos una desgracia como la tuvo David, como la tuvo Elí, como la tuvo Lot, sino que estemos vueltos a Dios. Primero que nada, hay que tener una vida práctica de amor. Colosenses 3, versos 13 al 14 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La casa es el lugar en donde más puedes tú soportar a la gente. Donde más, a veces uno se levanta una hora, otro se levanta otra hora. A uno le gustan las cosas de una manera, a otro le gustan las cosas de otra manera. A una persona es muy ordenada, al otro es muy desordenado. Somos diferentes, tenemos intereses diferentes. Mis intereses no son los de mis hijos, ni los de mi esposa, ni los de mis hijos son los míos. Somos un grupo de personas diferentes, en edades diferentes, con mentalidades diferentes. ¿Y cómo podemos hacer que todo eso, que es un grupo de personas no alineadas, sino diferentes, funcione? Pues dice que te vistas de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando hay amor, las diferencias se pasan. Cuando hay amor, no es estar tratando de imponer siempre tu forma de ser sobre los demás, sino perdonas. Le pasas la frente a los demás, no se la estás recordando todo el tiempo, sino te soportas la debilidad, lo ayudas, lo formas, lo vistes si son pequeños, o de acuerdo a sus necesidades y a su edad, qué necesita, eso le voy a dar. Y dice la Biblia, sobre todas las cosas, vístete de amor. Sin amor la educación se vuelve fría, autoritaria, y no quiere Dios eso. Dios quiere hijos felices, que estén bendecidos, que haya perdón, que si pasó algo pueda saber, mi padre me va a ayudar, mi madre me va a ayudar, él va a saber o ella va a saber cómo resolverlo. Yo la regué en esto, voy y se lo digo y lo resolvemos juntos. Y si llega a haber una corrección, esa corrección debe de hacerse con mansedumbre, no con dureza. Gálatas 6, versos 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos a los otros las cargas y cumplir así la ley de Cristo. Entonces la espiritualidad dice que es reconocida por la mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Quién es una persona espiritual? La que tiene mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Que eres dócil. ¿Dócil a quién? Dócil a Dios. Y que te dejas guiar por Dios en aquella forma en la que tú estás restaurando a los demás, que no es tu carne que explotas ante cualquier problema, sino que vas a Dios y que Dios te da la gracia para restaurar, no para destruir, no para desanimar, no para meter una regañadota increíble, sino para restaurar. Para que, eso estuvo mal, pero vamos a ver de qué manera, y que te consideres a ti mismo. Porque también a veces nos toca soportar. Y también, la verdad, a veces nos soportan. Así son las relaciones familiares. A veces soportas a los hijos, a veces los hijos te soportan a ti. A veces soportas a tu esposa, a veces tu esposa te soporta a ti. No siempre es que tú estás soportando a todos, también a veces nos soportan a nosotros, es la verdad. Entonces tiene que haber amor, y si hay alguna falta, en mansedumbre, porque ahí se ve la espiritualidad, que eres guiado por Dios y no por la carne, no llegas y explotas y te pones a pelear, sino en una mansedumbre llevas las cargas, sobrellevad las cargas los unos a los otros, restauras en la falta y ves la manera en la que puedas llevar su carga, porque a veces no es nada más voy, lo regaño y ya, sino es, bueno, vamos a hacerlo ahora bien, ahora vamos a hacerlo otra vez y otra vez y otra vez, y a lo mejor tú puedes ser muy duro y decirle, lavaste el carro, te quedó re mal, pues lávalo tú con tu hijo, ¿no? Enséñale a hacerlo. Mira, los trastes, ¿cómo los dejaste? Ok, siéntate con él, lávalos
con él o con ella para que lo haga bien. Bien, nada más la tarea y sacaste 5. ¿Qué? Le salió mal. No sabe sumar o no lo hizo bien. Siéntate con él y suma con él y que lo haga bien. O sea, hay que hacerlo, ¿no? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ponte a repetir los países si estás estudiando geografía o estudiar los presidentes o yo no sé qué esté viendo en la escuela o qué necesite. Cada persona y cada niño es diferente, pero debemos de ver qué carga es, qué le cuesta a él o a ella y llevarla junto con él o con ella, sobrellevar uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque somos diferentes, porque tenemos intereses diferentes, porque si fuéramos exactamente iguales no habría ni reuniones ni nada, todos para allá, todos para allá, todos para acá y todo sería fácil, pero en la vida no, en la vida somos personas distintas y Dios así le plació hacerlo. Entonces a personas diferentes, con intereses diferentes, con ideas diferentes, con opiniones diferentes, nos puso para que aprendamos a amarnos y ayudarnos y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Un corazón lleno del Espíritu debe de haber en cada padre, debe de haber valor, debe de haber dominio propio. Segunda de Timoteo 1, versos 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios dice que Él da dones a los hombres y esas bendiciones, esos derramamientos del Espíritu pueden venir de muchas formas, a veces orando, a veces como en este caso Pablo oró por Timoteo y llegó una bendición de Dios, oró y Dios le oyó a Pablo y le puso un fuego a Timoteo. Pero ese inicio es solamente un fuego inicial del altar y nos toca a nosotros avivarlo. ¿Y cómo se debe de avivar? Pues andar en el Espíritu, que es, como dice el pasaje, el que trae fuego, el que trae valor, el que trae poder, el que trae amor, el que tiene dominio propio. Si andamos guiados por el Espíritu, vamos a andar en estas cosas. Y hay que avivarlo, hay que dejarnos guiar por Dios para andar precisamente en ese fuego de amor, en ese poder, en ese dominio propio. Hay que aprender a ejercer el dominio propio, sujetar tus pasiones, tener amor práctico. Y cuando estamos haciendo todo eso en lo práctico, Dios viene y se agrada cada vez más en nosotros. Entonces, de nuevo, el espiritual es el que está cuidando estas cosas. No es el que lee la Biblia todo el día. No es el que ora 5 horas diarias. No digo que esté mal orar, o no digo que esté mal leer, pero eso es una actividad, de búsqueda de gracia. Pero si tanto buscamos la gracia y no hay fuego, no hay valor, si hay cobardía, si te da miedo dar testimonio, te da miedo decir la verdad, te importa mucho el qué dirán las personas y no te importa mucho el qué dirá Dios de la forma en la que yo me conduzco, te importa más que digan otras personas de ti que lo que diga Dios de ti. Entonces, ¿quién te mueve? ¿Te mueve Dios y el valor a lo que Él desea? ¿O te mueve, van a decir, no, y si digo que soy cristiano y estás lleno de miedo ante los demás? ¿Qué hay en ti? Dios desea que exista ese fuego que se aviva en la manera en la que estamos cuidando de las cuestiones espirituales en nosotros. Y el dominio propio o la falta de él, en especial se ve en la forma de hablar, si es para bendecir o para sacar cosas malas que pueda haber en nuestro corazón. Efesios 4, versos 29 al 31 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Entonces, ¿qué quiere Dios que salga de nuestra boca? Sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
O sea, Dios quiere que seamos la sal de la tierra, que estemos con nuestra forma de hablar bendiciendo a los demás, que cuando hablemos edifiquemos, que cuando hablemos atraigamos a las personas hacia Dios, les demos gracia, que Dios les dé oportunidades y les dé promesas a esas personas porque su gracia está extendida para con ellos, y que no lo estemos haciendo al revés, contristando al Espíritu Santo. ¿Cómo es al revés? Cuando andamos en amargura, cuando andamos en enojos, cuando andamos gritando, cuando andamos maldiciendo, cuando andamos llenos de malicia y hablando puras malicias entre nosotros. Entonces, ¿cómo debe de ser la familia? Debe ser un lugar de edificación, un lugar donde tú estés buscando bendecir a los que están más cerca de ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, darles gracia para que confíen más en Dios, no contristando al Espíritu porque hay una gritería en casa, porque ya explotaste, porque haya 1000 problemas y no atendidos, sino que esté el Espíritu gozoso porque ve una mamá que está enfocada en atender a los problemas de sus hijos, o un papá, y que estén unos viendo por otros de una manera correcta, teniendo dominio propio en la propia lengua. Y cuando esto se da en nosotros, Dios derrama su bendición. Gálatas 5, versos 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu, fíjate lo que Dios hace en la gente, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Leer la Biblia todo el día? No. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona espiritual es una persona que tiene estas áreas. No es el que toca alabanzas, es el que hace esto en su vida, que tiene amor, no solamente para ver por él, sino para ver por los demás. Que tiene gozo, o sea, que tiene alegría, que genera un ambiente disfrutable. Que estar al lado de esa persona genera como que bendición. ¿No te ha pasado que llegas a un lugar y como que, no, pues aquí está un ambiente bien tenso, ¿no? A veces la gente le dice, no, es que es bien vibroso, bien vibrosa. No sé por qué llegas como que atientas, porque es bien mecha corta, de cualquier forma explota. No, esa no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es tener paz, que no haya guerra, que no haya golpes, como he llegado a oír historias de padres que se pelean con sus hijos. Se pelean a puñetazos con los hijos. ¡Qué aberración! ¿Cómo puede haber una familia así, donde el padre está a puñetazos peleándose con los hijos? ¿Qué es eso? Dios quiere que haya paz, que haya paciencia, tolerando las debilidades de los demás y esperando lo mejor en lo que crecen. Y si es débil, ok, tú también lo fuiste cuando eras niño. Benignidad. No malicia y desconfianza, sino amor, perdonando y esperando siempre lo demás. Lo mejor de todos, bondad. No actuando por interés. Voy a actuar, ver lo mejor que pueda. Le voy a dar lo mejor que pueda a mi hijo. No a las obras. No es tomar ventaja de él. Le voy a dar lo mejor que pueda. Me voy a dar por él o por ella. Lo voy a ayudar. Mansedumbre, que es dirigirnos por Dios en la forma en la que llevamos el día a día de la familia, de una manera práctica, no por la carne, sino aquello. Dios, ¿cómo quieres que yo le haga? Dios, ¿cómo quieres que yo conteste a mi hijo? Dios, ¿cómo quieres que yo encuentre la solución para esto? ¿Cómo le voy a hacer? No por forma religiosa, sino por Dios, con templanza. ¿Qué quiere decir templanza? Que no me doblen los problemas. Porque a lo mejor los niños, ok, están en formación y se desalientan, dice eso la Biblia, se pueden desalentar porque pues, no tienen un carácter fuerte formado, porque están chiquitos. Pues es normal, pero el que no se puede desalentar es el papá. Tienes que seguir, tienes que ser fuerte, y aunque se ponga negro, rojo, el color que tú quieras, no me voy a agachar, no me voy a acobardar, y voy a seguir, y voy a sacar la cara por mi familia, y voy a tener templanza. Porque a esta casa, como alguna vez dijo Josué, en mi casa serviremos a Jehová. Y se ponga como se ponga, así estaré. Y tendré un valor y una forma adecuada de ver por mi familia. Entonces tiene que haber templanza en nosotros, no hacerle a la víctima, ay, es que hicieron esto, ay, es que no, tenemos que tener dominio propio, asumir nuestras responsabilidades y ver por nuestra casa. Que edifiquemos nuestro corazón y el de nuestros hijos para ser una morada de Dios y una fuente de bendición. Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate cómo Dios quiere edificarnos juntamente. Dios nos quiere edificar
juntamente. Y es que muchas de las bendiciones no es que Dios te las dé a ti solo, te las da cuando estás junto a otros. Porque a Él le dio una bendición, a Él le dio un libro que me bendijo y que me lo pasó y que estuvo muy bien y que se lo agradezco. Al otro le dio un canto y lo canta y me bendice, y entonces, ay, qué bueno que Dios me dice este hijo que me dio este canto, y a ella le dio una idea, un don, etcétera. Y entonces dices, qué bendición en la familia. Dios te bendice a través de tus hijos o de tu esposa y tú los bendices a ellos. Entonces es como ir juntos y unos a otros nos vamos nutriendo y bendiciendo y caminando y viendo unos por otros, y de esa manera Dios nos edifica y somos morada de Dios cuando estamos viendo unos por otros. ¿Y dónde debemos de ver unos por otros? Pues para empezar en la casa. Enseñar a tus hijos a orar por ti, enseñar a tus hijos a orar por su mamá, a orar unos por otros, que cuando alguno tenga alguna carga, pues se la sepamos poner a Dios, y cuando Dios viene y contesta, sepamos ser agradecidos ante Dios, que nos oye, y apreciemos su bendición. Entonces, juntamente edificados para ser morada de Dios. No es, mira, que estudien la carrera útil que les sea benéfica para su propio futuro, está bien. Si quieres ser ingeniero, si quieres ser licenciado, si quieres ser maestro, si quieres ser doctor, si quieres ser enfermera, policía, lo que sea, mientras sea un hombre de bien y una mujer de bien, está perfecto. Pero que escoja lo que escoja, sea morada de Dios. Es lo que Dios nos está diciendo, que seamos edificados para ser morada de Dios. Porque si Dios se derrama en ellos, estarán completos. Y estarán en abundancia y estarán bendecidos. Entonces, esa es nuestra meta. Que nuestra meta sea, yo quiero que mis hijos tengan a Cristo. Yo quiero que estén llenos de Él. Yo quiero estar lleno y que ellos también, y que sean bendecidos. Y ese es mi corazón y ese es mi deseo. Quiero una familia cristiana. Quiero que juntos seamos edificados y ser morada de Dios en el Espíritu, no hipócritamente, sino en el Espíritu. A eso Dios nos llama. Y unos a otros nos vamos a bendecir y a edificar para que eso pase. Y cuando estamos con ese corazón y nos apoyamos en sus promesas para fortalecer las áreas débiles en nuestro carácter, en nuestra vida, Él abunda en su gracia. Efesios 3, verso 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué quiere Dios fortalecer en nosotros? Hacernos poderosos. ¿En dónde? En el hombre interior. Ese ser interior. De nuevo, ¿quién es poderoso? El que su hombre interior, su carácter, su corazón, que no se doblega, que no se le acaba la fe, que no se desanima, que no está llorando ante cualquier adversidad, que tiene un hombre interior fortalecido, que toma las riquezas de la gloria de Dios, que sabe ir a Dios, que no es un tipo arrogante, sino que sabe ir a Dios humildemente y pedir sus riquezas para su vida y su familia, y que es fortalecido en el hombre interior. ¿Quién es el espiritual? El que es fortalecido en su hombre interior. A eso Dios te llama, a tener un carácter espiritual, de nuevo, el interno. No el que sea muy religioso o el que venga a muchas reuniones, sino el que tiene un dominio propio y que bendice a los demás con ese dominio propio. Y esta fortaleza se la podemos pedir a Dios. Y le podemos decir, Dios, ayúdame con esas riquezas de tu gloria, ayúdame a tener ese carácter, ayúdame a bendecir a mi familia. A lo mejor yo soy igual que esa mujer que desvía a mi hijo para que otro me lo entrenara y le dieron 50 varazos y no debió de haber pasado, pero Dios, ayúdame a no volverlo a hacer. Papá y mamá deben de fortalecer su hombre interior, su mujer interior, para poder bendecir a los demás. Deben de valorar la herencia que Dios le dio en su casa. Si no saben cómo hacerle, hay un Dios poderoso que nos puede dar sabiduría, porque el que sea falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque Salomón, cuando tuvo mucha sabiduría, es porque Dios se la pidió. Y porque Dios es galardonador de los que le buscan, y Dios escucha al padre o a la madre, porque Él te dio esa obra. Y Él te los dio y Él los quiere bendecir. ¿Por medio de quién? Por medio de ti, no del pastor, no de la reunión. Todo eso es un adicional, pero sobre todo por medio de ti. Pero ¿dónde están papá y mamá?
¿Dónde están? En el caso de David, cuando sus hijos estaban deseando ser líderes en la carne, pues David estaba mirando a Betsabé y estaba adulterando. David estaba paseando en el palacio y estaba disfrutando de las comodidades. No estaba donde debería de estar. ¿Y dónde debería haber estado David? Debería haber estado con su hijo, con Adonías, con Absalón, con Amnón, con todos ellos, y ver porque no tuvieran rivalidades y problemas y tuvieran amor unos por otros. ¿Dónde estaba David apacentándose David? ¿Dónde estaba Salomón? En grandes teorías ahí en su cerebro, sacando sus proverbios y todo eso, que está bien, fueron guiados por Dios y demás, pero ¿por qué no pasó tiempo con Roboam? ¿Por qué no le dijo Roboam, escucha, aquellos hombres sabios que se van a quedar cuando yo parta y te van a ayudar? No, escuchó a los jóvenes que le dieron un consejo absurdo. Estaba detrás de la idolatría carnal de sus mujeres que lo desviaron. Y mira cómo es el pecado que desvía a cualquiera. Dice Dios que no hubo rey tan sabio como Salomón. Pues al más sabio cae. Al más sabio cae. Y si cayó el más sabio, ¿por qué no voy a caer yo? Entonces tengamos cuidado de andar en aquello que Dios desea que caminemos, cuidando lo que Él nos encargó. Nuestra obra no es mi obra, es tu obra, tu familia. Tú eres obrero de tu familia. Te toca a ti. Pero después los papás se desvían. Como Elí, que estaba tibio, sin celo, sin carácter. Jehová haga como bien le parezca. Con reprensiones superficiales y ándale pues, se murieron sus dos hijos de golpe y no pudo hacer nada. ¿Dónde estaba Elí? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba Salomón? ¿Dónde estaba Lot? Que luego sus hijas tuvieron desvíos muy grandes. A pesar de que fueron salvadas de Sodoma y Gomorra, en el corazón se les quedó todo eso y tuvieron desvíos sexuales muy grandes. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus hijos? ¿Los están aconsejando lesbianas o homosexuales para que se autoperciban de otra manera y no sé qué? ¿Los están aconsejando personas para que tengan otras ideas? No sé. ¿Dónde estás tú? ¿Platicas con ellos? A lo mejor hay que tener pláticas francas de cualquier tema. Están yendo de su pornografía y tú ni enterado estás porque tienes mucho que trabajar y mucho que ver. ¿Dónde estás tú? ¿Quién forma a tus hijos? ¿Los formas tú o lo forman otros? Como a Roboam, que lo formaron otros. Cuando hay bullying, cuando hay amargura, cuando hay influencias malas, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Dios nos llama a tener un carácter formado. Dios desea que seamos esos padres. Dios nos quiere bendecir. Y si no lo hemos sido, pues es tiempo de hacerlo. Y es tiempo de decirle, Dios, ayúdame. Yo he fallado en todo, pero tú ayúdame. Y quiero serlo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que extiende la mano y que está lleno de gracia y que bendice. Y quiero concluir el mensaje con dos padres que fueron grandemente usados. Lucas 1, versos 5 al 6, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahí tienes una pareja ejemplar, Zacarías y Elizabeth. Eran ancianos, eran hombres justos, que andaban en todo lo que Dios quería. Y que cuando lees el contexto, eran estériles, no habían tenido hijo, y luego de pronto, milagrosamente siendo ancianos, Dios les da un hijo. Y esos padres que empezaron a criar a su hijo muy grandes, porque ya eran ancianos, ya eran mayores, fue un milagro al que Dios les permitió, tomaron, después de haber tenido ese corazón irreprensible, el reto de ser buenos padres. Su hijo fue Juan el Bautista, un poderoso avivador, y el que mismo Jesucristo dijo que vino a preparar el terreno y que no había profeta más grande que él.
¿De dónde sacó ese carácter Juan el Bautista? Que nada lo movía, que era fuerte, que predicaba la verdad. De sus padres. Fue formado por 2 hombres ancianos que eran justos y irreprensibles. ¿Por qué no, independientemente de nuestra edad, le pedimos a Dios, Dios, repite el milagro de Zacarías en mí, repite el milagro de Elizabeth en mí, levántate una nueva generación de Zacarías y Elizabeth que puedan levantar hijos para ti, que te honren? Quiero ser yo ese padre que mis hijos necesitan. Quiero estar yo ahí cuando Él me necesita. Y mira que tenían muchas debilidades y la edad no era a su favor. Eran ancianos. Pero tomaron el reto y formaron un gran hijo que hizo mucho por la humanidad. Si tú y yo tomamos el reto, si tomamos el corazón y nos volvemos a Dios, si pedimos perdón por las cosas que hemos hecho mal y nos formamos en el carácter que Dios desea, y caminamos con Dios, Dios va a levantar otros Juan el Bautista. Dios va a levantar otras personas buenas que hagan el bien. Cuando asumamos nuestra responsabilidad y formemos en ellos el carácter, eduquemos la mente, los ayudemos, los llevemos a Dios y los formemos para ser morada de Dios. Tomemos el reto. Hagámoslo. Para educar a los hijos no es ver un montón de reglas, decir le doy vara, no le doy vara, de una manera simplista. No, es que empezar por nosotros. ¿Dónde está un hombre de verdad? Aquel que camina en integridad. Sus hijos van dichosos detrás de él. ¿Dónde está una mujer de verdad? Que seamos esos hombres. Que Dios voltee. ¿Dónde está el hombre de verdad? Pues le digas, pues Dios, la verdad, yo no soy ese hombre, pero quiero serlo. Y por tu gracia yo lo puedo ser. Hazme ese hombre de verdad, porque no lo soy. Pero tú me puedes hacer íntegro, tú me puedes ayudar, tú me puedes dar esa gracia que le diste a Zacarías. ¿De dónde sacó Zacarías ese carácter para andar justo y irreprensible ante Dios? Pues de Dios, ¿de dónde más lo va a sacar? El cristianismo es de gente fracasada, es de gente que dice, yo no tengo esto, yo no tengo el otro, yo he fallado aquí, yo he fallado allá, pero Dios te saca del fracasado, de lo vil y lo menospreciado del mundo. Dios levanta para humillar aquello envanecido. Y si tú dices, yo soy lo vil, yo he fracasado, yo he hecho esto mal, pero voy contigo, Dios, para que tú me ayudes y me des tu gracia y me cambies. Repite ese milagro, levanta una nueva generación, Dios, de Zacarías, de Elizabeth, de personas que puedan ser de bien para los demás. ¿Quieres serlo? Dios está ahí. Tus hijos lo necesitan. Que cuando Dios vea a tus hijos necesitados, sepa dónde están papá y mamá. Que diga, ahora tienen esperanza sus hijos porque ellos están humillados, pidiendo formar el corazón para cambiar esa familia. ¿Dónde están papá y mamá? Ojalá se estén restaurando, formando, creciendo, para que los hijos sean poderosos el día de mañana. Que así nos haya Dios, que nos preparemos, que cambiemos. Y que Dios bendiga mucho cada familia y depende de que tomemos el reto cada uno de nosotros. Con eso terminamos. La próxima semana le damos continuación al tema. Dios les bendiga, estamos despedidos y les deseamos lo mejor a todos. Que tengan muy bonita tarde.